pues ahora sí hubo debate y se dieron duro, se dieron con todo. Xóchitl Gálvez atacó, Claudia Sheinbaum respondió, algunas otras de los señalamientos quedaron en el aire, defendió al gobierno del presidente López Obrador y Álvarez Maínez fue Álvarez Maínez. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, no sé si fue Álvarez Maínez o fue Maínez, porque no sé si se avergüenza de su padre. Se porque quita el Álvarez. Sí, así pide que se le llamen los debates. En fin, Alberto Beña, Manuel, qué gusto, Sergio. Jorge, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Sergio, Alberto, un placer. Muy buenas noches. ¿Quién ganó, Jorge? ¿Quién ganó el debate de anoche, el segundo debate presidencial? Mira, si lo comparamos con el primer debate, yo creo que estuvo mejor Xóchitl en este. Si hay un comparativo, desde mi punto de vista, probablemente de la misma forma y por las mismas razones que ganó Claudia el debate anterior, la vi mejor a Xóchitl. ¿Por qué? Me trato de explicarme. Decíamos cuando fue el debate anterior que los debates sí son para propuestas, para debatir temas programáticos, pero son sobre todo para marcar personalidad, para marcar emociones, para marcar disputas, incluso entre los distintos candidatos, para comparar candidatos. Lo hizo muy mal Xóchitl en el primer debate, en la forma y en el fondo. En este creo que lo hizo en ese sentido mucho mejor, atacó todo el tiempo a Claudia Sheinbaum, le puso varios temas centrales sobre la mesa con bastante más claridad, prácticamente no leyó, que eso lo ayudó también mucho, incluso su lenguaje corporal era mucho más abierto. Creo que Claudia siguió un poco la misma línea que ha seguido en toda la campaña. Claudia de no tratar de no apartarse de sus temas, pero la repercusión del postdebate anterior, la crítica que le hizo el presidente por vía interpósita, por no defenderlo, la llevó a que en este debate defendiera demasiado el gobierno y se saliera de lo que ha hecho siempre, que es defender, sí, pero básicamente siempre defendió Claudia lo que ella hizo en la ciudad. Y esta vez sí también defendió lo que hizo en la ciudad, pero entró en contradicciones porque se tuvo que mover en la defensa del gobierno. Y defender un gobierno, este o cualquiera, siempre te quita protagonismo. Y creo que eso es un poco lo que ocurrió entre ellas dos. Entonces, digamos, primer debate, Sheinbaum fue a proponer y a defender sus resultados como jefa de gobierno. En este segundo debate, además de eso, tuvo que ocuparse de los ataques de Xóchitl Gálvez y de defender al presidente. Y de defender al presidente, porque fue el reclamo que le hizo el presidente después del debate anterior. Tuvo menos margen entonces de maniobra. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? A ver, que casi todos los analistas dicen que Claudia ganó el primero, que Xóchitl ganó el segundo. Lo entiendo, y sobre todo cuando empiezas a ver los debates como peleas de box, ¿no? Pues pegó muchos más jabs y uppercuts y ganchos al hígado Xóchitl Gálvez. El problema es que a mí no me gustan estos debates que son de tirar fango. Finalmente creo que no, entiendo que son más divertidos, entiendo que generan más atención del público, la gente se entusiasma y mira, le pegó y mira qué paliza le dio, usan otro término que no voy a usar, pero a mí me inquieta el que a mí no me gustó en lo personal que Xóchitl haya salido a decir que Claudia Sheinbaum era la candidata de las mentiras. No me gustó tampoco que saliera a decir que era una narcocandidata. No me gustó para nada que sacara el tema de Carlos Simas, porque atacar a una mujer por lo que haya hecho o no haya hecho su exmarido 20 años antes me parece completamente inaceptable, me parece machista, de hecho. Igual que cuando Álvarez Maínez, que así lo conozco yo, no sé qué insistencia tenga de usar solo el apellido materno, atacó a Xóchitl diciendo o culpándola por las políticas de Vicente Fox, que le respondió finalmente Xóchitl: a ver, ese es Fox y está en su rancho y yo soy Xóchitl. Pues me parece que eso es lo correcto, pero esta tendencia de pensar que las mujeres, porque eso no se lo haces a un candidato varón, que las mujeres pues no son nada si no hay un hombre detrás. Claudia es responsable de lo que haga o lo que haya hecho Carlos Simas, a mí no me parece adecuado. Dentro de todo, pues hubo propuestas, creo que... Pero bastaría con contrastar las propuestas, porque propuestas, escuchamos una cantidad de ocurrencias, que el salario mínimo a 10,000 pesos, bueno, que apoyos para estos y para estos otros. Ninguna de las dos
le puso cifras a lo que estaban prometiendo. Salario mínimo a 10,000 pesos. No nos dijeron cuántas empresas pequeñas van a quebrar, que van a ser muchísimas, decenas de miles por lo pronto. La propia Xóchitl continúa con esta idea de que va a bajar la edad de las pensiones no contributivas de 65 a 60. Y dice, bueno, pues podemos sacar el dinero de Pemex, que ha tenido pérdidas de 800,000 millones de pesos. A ver, falso. Bajar las pensiones de 65 a 60, estás hablando ya a valor presente del costo futuro, pues de billones de pesos, 10, 15 billones de pesos. No hay dinero que Ahí se enfrascaron un rato también el tema de pensiones, porque Xóchitl Gálvez decía, se están robando las Afores, y Claudia Sheinbaum trataba de explicar una... Es cierto que se las están robando. Una política del gobierno del presidente López Obrador, aprobada por los diputados del partido del presidente López Obrador. Suficiente información, contraste de ideas, como para que no tuvieras que centrar toda la atención en el debate, en estos insultos, en estas descalificaciones, en este fango en el que empezó Xóchitl Gálvez y al que le respondió claramente Claudia Sheinbaum, y en el que participó un poco mucho menos a Jorge Álvarez Maínez. Sí, porque siguiendo un poco la línea que traza Jorge, en el primer debate Claudia Sheinbaum iba, digamos, muy enfocada en lo suyo, y ayer termina llamando corrupta, también parece molesta a Xóchitl Gálvez, un poco ya en este juego de contraste y de señalamientos, de calificativos, que a mí de adjetivos. No me gustó, ni de Xóchitl que empezó, ni de Claudia que respondió. ¿Cómo lo ves tú, Alberto, el balance, el saldo? Me parece que el presidente López Obrador ahora sí estuvo más que presente en el debate como le gusta. Como él quería. Coincido con Jorge, Claudia Sheinbaum se vio esta vez atrapada con la obligada defensa de la gestión de López Obrador y de su gobierno, de su proyecto, porque le llamaron muy fuerte la atención la vez pasada por no hacerlo. Entonces eso la restringió. Y creo que, si bien coincido en que el fango no es lo deseable en un debate, que ya se meten al terreno de la calumnia porque son imputaciones sobre delitos las que se hacen, creo que ha sido tan desigual esta contienda en términos de que se trata de una elección de Estado, con el presidente todas las mañanas denostando, calumniando, presionando, que en algún momento tiene que llegar a defenderse la candidata de la oposición. Es decir, no solo está enfrentando a la candidata de otra coalición, de la coalición oficialista, ha estado enfrentando todo este tiempo al presidente de la República y sus imputaciones desde la mañanera. Entonces, a mí me pareció necesario que Xóchitl Gálvez llegara de manera mucho más frontal a hacer planteamientos críticos sobre el gobierno, que los hizo, sobre su desempeño, sobre las mentiras, porque sí las hay. Ahora tú lo decías hace un momento, Sergio, esto de que el país no se ha endeudado, que decía Sheinbaum, bueno, eso es falso. Eso es absolutamente falso. Empezó el sexenio con 10 billones de deuda y está cerrando en febrero, que es el último mes que hay disponible, estaba en 15 billones de pesos. Sí, incluso hablando del crecimiento económico del sexenio, que ni remotamente... 1% anual. 1% anual, cuando decía... y per cápita 0.1. Cuando decía López Obrador que la mediocridad del neoliberalismo, con más de 2 décadas creciendo apenas al 2% anual, bueno, pues él lo superó y apenas está llegando a un promedio del 1% anual. Entonces, creo que no se pudo ir a los temas de fondo, fueron demasiados asuntos. A mí lo que me gusta en los debates es que sí hay un componente de visión política e ideológica. Es decir, me gustaría haber escuchado más cuáles son las posiciones respecto al desarrollo, el crecimiento económico, la infraestructura. ¿Quiere la 4T un Estado intervencionista? ¿Quiere un Estado que se meta directamente a la gestión de la economía con empresas públicas, como lo ha hecho? Podría haber dicho de manera mucho más clara Xóchitl Gálvez que ella está en contra de eso, que está más a favor del emprendimiento, del sector privado, de la generación de empleos. El tema se prestaba para contrastar esas dos formas de concebir a la economía y el papel del Estado para el desarrollo. ¿Sirvió el ejercicio? ¿Sirve para el contraste? ¿Sirve para...? Siempre es positivo, pero yo creo que el diseño del debate no permite eso que tú dices. Si tuviéramos debates de verdad, como, no sé, yo recordaba el último de Macron y Marine Le Pen, recordaba incluso el de Trump y Hillary Clinton, o de Trump y Biden. Pero se dan hasta con la cubeta. Pero se dan hasta con la cubeta, pero también... No tienen las restricciones de responder en un minuto. Si tú y si tienes un moderador o moderadora que simplemente tiene que decirle, tú lo acabas de vivir, señor Sarmiento, señor Beñé, tiene un minuto,
se presta a la respuesta fácil. Si tú tuvieras moderadores que fueran moderadores y que pudieran intervenir y que cuando está diciendo tenían prohibido intervenir claro, los moderadores. Si te está diciendo lo de la deuda, ver, tú le puedes decir... De origen hay un vicio. La deuda no es eso. Quienes están definiendo los formatos no son periodistas, son los partidos, sí, eso son es las candidaturas, claro. No el instituto, no el árbitro electoral. El árbitro más bien está tratando de complacer a los jugadores para que queden Entonces, conformes y vayan al terreno de es juego. un formato o para que sea aburrido y que nadie diga nada, o para que se peguen hasta con la cubeta. Como pasó, o sea, como pasó en el primero, pasó en el de la pasó en Ciudad el de segundo. México también, hace una semana atrás, digamos, de este domingo. A ver, es inevitable que vayas a cuestionar por corrupción en un país que está tan agraviado por la corrupción como nuestro país, pero ya son tantas las acusaciones y muchas de las acusaciones son falsas, la verdad. Hay muchas acusaciones serias que se pueden hacer de falta de probidad, como para que pues empieces a decirle o a culpar a Claudia Sheinbaum de un dinero que recibió su entonces marido 20 años atrás. Eso me parece que no tiene ningún sentido. Muchas de las acusaciones de Xochitl a Claudia, también cuando escuchas a Claudia que presenta la información, dices, bueno, son falsas las acusaciones. También son falsas las acusaciones de Claudia a Xochitl en el sentido de que se benefició con sus empresas. No se ha beneficiado, no hay ninguna indicación de que alguno de los contratos hayan sido ilegales y tan no hay ningún problema que son contratos públicos, son contratos todos por licitaciones, cuando el gobierno de López Obrador ha entregado el 60% de los contratos por asignación directa. Mucho más correcta, por ejemplo, la acusación de Xochitl Gálvez en el sentido de que los amigos de los hijos del presidente López Obrador sí tienen que aclarar cómo obtuvieron los contratos y cómo se manejaron esos contratos. El famoso contrato del balastro del Tren Maya, por supuesto que se tiene que aclarar. Se lanzan muchos señalamientos, a ver cuál pega, ¿no? A ver cuál mancha, a ver cuál Pero cuando lastima. tienes 25 acusaciones de corrupción en un debate de 2 horas, llega un momento en que todo se convierte en parte del panorama. Ahora, quedan muchas preguntas sin respuesta. Cierra Xochitl Gálvez leyendo muchas de las preguntas que le lanzó a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum responde en 10 segundos. No. Bueno, porque se había acabado el tiempo. A ver, Xochitl manejó muy bien sus tiempos, Claudia manejó muy mal sus tiempos. O sea, Claudia no supo ser concreta en sus respuestas y eso es muy importante. Porque salió del script. ¿No? Salió del script, del guión que tenía. O sea, la estrategia de Xochitl Gálvez descolocó a Claudia Sheinbaum. Yo creo que en algún momento la estrategia que ella tenía o que llevó en el primer. A ver, Claudia Sheinbaum es una mujer muy estructurada, muy ordenada. A veces se pasa de estructurada, ¿no? Entonces, cuando la llevas a un discurso que es un poco diferente al que ha hecho en toda la campaña, en todos, porque lo mismo que dijo en el primer debate, lo dice en las entrevistas y lo dice en otros ámbitos, yo creo que sí se descontroló un poco Claudia, por eso no se la vio tan bien, creo yo. Alberto. Sí, bueno, en ese punto creo que los debates, ya lo han dicho, sirven para ver los talantes, las personalidades, la forma de manejar emociones, y creo que ayer tuvimos un debate mucho más humano. A mí también me gustó ver a Claudia Sheinbaum apasionarse, responder, entrarle a los golpes, aunque estuvieran, digamos, excedidos de fango, es cierto, y coincido en que meterse con el exesposo o aludar al exesposo es incorrecto y tiene Porque me decía toque machista. Que las acusaciones, por lo menos de una de las empresas, eran en contra de una empresa de su marido. No, claro. O sea, es que están todas. Con los dos esposos. Sí. Pero fue, me parece, interesante ver esa dimensión más humana de Claudia, que es, en efecto, muy estructurada, que mantuvo la ecuanimidad en el primer debate y que ahora se salió por momentos y se descolocó esta presión, estas, digamos, inquisitivas preguntas de Xochitl. Sí, ¿Va a incidir en algo? Lo que pasó la noche de ayer en este segundo debate, ¿va a incidir en algo? En lo que estamos viendo en la trayectoria del proceso electoral. A mí me parece que sí, porque seguimos teniendo un lado muy oscuro en estas encuestas que se hacen en nuestro país y que se publican,
y tenemos un universo de indecisos y de personas que no responden a las encuestas, que me parece que, si bien la tendencia ha sido consistente a favor de Claudia, y de eso no hay duda, tenemos un mundo no conocido, no identificado, sobre la intención de voto de la ciudadanía y que suele ser, por cierto, quienes son indecisos o no responden, suelen ser más voto opositor que voto oficial en cualquier parte del mundo. ¿Cómo lo es? No hay duda de que las encuestas son menos precisas hoy, no solamente en México, en cualquier país del mundo, de lo que eran antes. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Turquía hace muy poquito tiempo. Son menos precisas porque hay un rechazo a responder y eso es innegable. Ahora, la verdad es que si vemos todas las encuestas que hay acumuladas, las encuestas serias, sí le dan un margen de victoria a Claudia Sheinbaum que es muy fuerte. Para mí sería muy difícil que pudiera haber un cambio por esto. La mayor parte de la gente que ve los debates ya tiene el voto comprometido. Y estamos hablando de 11, 12, 13 millones de personas, de un universo de un padrón electoral de 100 millones. Entonces, el que te puedan llegar a cambiar de opinión 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 personas, no te va a cambiar el rumbo de una elección. Ahora, hoy sí vimos muy activas, digamos, en el post-debate a las dos candidatas, diría también a Maínez, pero sobre todo a Xochitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum, dando entrevistas a diestra y siniestra. Pero el debate tuvo, según tenemos entendido, muy buen rating en todos lados, ¿no? Pero no sigues, o sea, es que el primer debate tuvo 11.8 millones en televisión, ponle un poco más en redes sociales, pero créemelo que no pinta contra un padrón electoral de 100 millones. Por eso el postdebate está y por eso esta batería de entrevistas que hoy dieron. Yo quisiera poner un poco el acento en lo que comentaba al inicio. A mí me parece que cuando Claudia tiene que ocupar buena parte de su tiempo defendiendo al gobierno, pierde posiciones. Y viene ahora el tercer debate, que es sobre seguridad. Ayer lo abordó Claudia y Xochitl, lo abordaron tangencialmente, pero es un tema central. Y hoy se abordó en entrevistas. ¿Por qué? Porque es verdad que Claudia tuvo éxitos en la estrategia de seguridad en la ciudad. Eso es indudable. Pero también es verdad que la estrategia de seguridad de la Ciudad de México se contraponía o tenía diferencias con la federal. Entonces, que no va a poder... ¿Cuál va a defender? ¿Cuál va a defender? ¿Va a quedar mal con uno o con otro? La suya Creo que me parece que ese es el tema central que vamos a tener en el futuro inmediato, que fue toda la campaña, pero cada vez el de la seguridad. Pues el margen será más complejo todavía, entonces, para ella. Eso me parece fundamental, porque se vinculan los temas de política exterior, migraciones, que México está sufriendo unas emigraciones terribles por terror, por la violencia, el tema de la seguridad, y entonces ahí va a ser muy complicado, aunque debemos estar tranquilos porque el presidente nos dijo que todo va y marcha en santa paz. Santa paz. Aunque ayer fue el día más sangriento en lo que va de este 2024, 103 homicidios. Y teníamos un obispo secuestrado. Sí, fue el día de la Santa Muerte, finalmente. Sergio, gracias. Muchas gracias, Alberto. Jorge, muchas gracias. Hasta mañana. Pásela bien.